Bienvenidos. Una característica que no podemos dejar de mencionar en el desarrollo de aplicaciones web es la seguridad. Es un aspecto esencial en este escenario. Esto es así porque nuestras aplicaciones naturalmente van a estar expuestas de manera pública en la red. De esta manera, las aplicaciones web son especialmente vulnerables en el mundo del software, y esto se va a ver acentuado de acuerdo a la motivación de nuestro sitio web. Esto es, dependiendo de qué se trata nuestro sitio web, vamos a atraer más o menos atención por parte del público general. El objetivo es, en el escenario web, por supuesto, mantener protegido el servidor de eventuales ataques o abusos que van a estar en la mayoría de los casos basados en algunos errores o vulnerabilidades de nuestra aplicación web. Esto en el lado del servidor es especialmente importante, pero también tenemos que observar la protección y la seguridad desde el lado del cliente. Recordemos que parte de nuestra aplicación web se ejecuta en los dos extremos, en el servidor y en el cliente. Así que las consideraciones de seguridad son válidas en ambos extremos de la comunicación. Las razones por las cuales alguien podría aprovecharse de las vulnerabilidades de nuestro sitio son varias, que pueden ir desde motivaciones políticas, financieras o simple vandalismo. La mejor estrategia, como siempre, es asumir que nuestro sistema es inseguro, que lo que estamos construyendo no goza de la seguridad plena, y empezar a tratar de detectar las vulnerabilidades y programar de manera defensiva ante eventuales amenazas. Lo que vamos a hacer en el video de hoy es examinar un listado de vulnerabilidades más comunes y vamos a ver algunas de las más habituales. Una buena fuente de información sobre las vulnerabilidades más comunes es la que recolecta OWASP, Open Web Application Security Project, que es una iniciativa de análisis, técnicas y algunos desarrollos para procurar favorecer la seguridad general en la web. Lo que hacen es estudiar principalmente riesgos de seguridad habituales, establecen un ranking de las vulnerabilidades más comunes cada tantos años y establecen algunos informes que vale la pena examinar. Todas estas vulnerabilidades y riesgos para el sistema, OWASP las analiza de acuerdo al siguiente esquema. Lo que tenemos aquí es lo que ellos llaman el path de ataque o el camino de ataque, marcado aquí en rojo. Este camino se inicia con el agente atacante que abusa de alguna vulnerabilidad del sistema y logra un impacto en nuestro negocio. En este camino distinguimos tres etapas fundamentales. Una es el vector de ataque, esto es la forma en que el agente abusa de una vulnerabilidad en nuestro sistema. Puede ser enviando datos inapropiados, alterando sentencias SQL o utilizando la URL para enviar datos que no son los esperados en el sistema. La segunda etapa es la vulnerabilidad misma y cuál es el control de seguridad que afecta esa vulnerabilidad. Por ejemplo, no chequear algunos datos que vienen del mundo exterior podría provocar que alguien tuviera acceso a ciertas tablas o ciertos datos en el sistema. Esa vulnerabilidad es la que va a producir un impacto técnico, eventualmente si hay un ataque. El impacto técnico tiene que ver tal vez en poder acceder a ciertos datos o funciones del sistema y, por supuesto, va a tener algún impacto en el negocio. Esto depende mucho de la naturaleza de nuestra aplicación web. Si es una aplicación que trata sobre aspectos financieros o monetización de actividades, bueno, va a tener un impacto mucho mayor que si es meramente un sitio informativo sobre una ONG. El top 10 que establece OWASP se basa en algunos informes de empresas y algunas encuestas que hacen ellos en la industria y busca identificar las vulnerabilidades más importantes. Lo que hacen es clasificarlas y analizarlas de acuerdo a parámetros basados en el path de ataque. En primer lugar, obviamente, el agente atacante. Acá hacen un análisis de las habilidades técnicas que podría tener el atacante para que el ataque sea exitoso, qué conocimientos del sistema, qué motivación podría tener para realizar ese ataque. Esto, por supuesto, depende mucho de la aplicación. Pero después hacen un análisis en 4 dimensiones que califican del 1 al 3 de acuerdo a la importancia de esa vulnerabilidad para la integridad del sistema. La primera es, por ejemplo, qué tan fácil es explotar esa vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que es
muy fácil de atacar es más peligrosa para la integridad del sistema que una que es más difícil de atacar. Por eso, en la escala que ellos aplican, una vulnerabilidad fácil de explotar tiene 3 puntos y una difícil tiene un solo punto. El siguiente parámetro es cuál es la predominancia de esta vulnerabilidad. Puede ser una vulnerabilidad que se encuentra en muchísimas aplicaciones alrededor del mundo o en algunas pocas y que no es tan común esa vulnerabilidad. Bueno, cuanto más conocida sea, cuanto más frecuente sea en muchas aplicaciones web, más peligrosa es para la integridad del sistema y por eso tiene la mayor valuación. La siguiente es qué tan fácil es detectar esa vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que es muy fácil de detectar es más peligrosa y por eso tiene mayor valuación que una vulnerabilidad difícil de detectar y que puede pasar desapercibida por gran parte de la comunidad de usuarios. Y el siguiente parámetro es el impacto técnico que tiene esa vulnerabilidad en el sistema, que puede ser grave, que se llaman severos, o puede ser menor. Por ejemplo, una vulnerabilidad podría lograr que el atacante tenga acceso a un montón de información privada o sensible en las bases de datos. Esto tiene, por supuesto, un impacto técnico importante. El siguiente, por supuesto, es el impacto en los negocios, porque una vulnerabilidad podría realmente afectar toda la operatoria de la empresa, perjudicar a sus usuarios, perjudicar las transacciones financieras y el impacto es mucho mayor. Acá también hay una serie de características mucho más amplias que dependen del negocio específico del que trata la aplicación web. El listado completo de todas las vulnerabilidades que ellos identifican como las más comunes es este. Están además calificadas de acuerdo a las dimensiones que mencionábamos hace un ratito. Son las 10 vulnerabilidades más frecuentes. Hay otras, por supuesto, que pueden no ser tan importantes, pero estas son las más habituales en el escenario web y por lo tanto las que todo desarrollador web debería conocer sí o sí. No vamos a ver todas las vulnerabilidades porque se haría muy largo y muchas son bastante fácil de comprender, pero vamos a analizar un par que son las más comunes, las más peligrosas tal vez en algunos contextos y que nos va a ayudar a entender ese análisis que hace OWASP en cada una de estas características. Veamos el primero, inyección. Inyección es muy común, consiste en el envío de datos no confiables al sistema de manera tal que el sistema a la hora de entender esos datos inadvertidamente ejecuta comandos o permite accesos sin autorización. Es un escenario bastante simple y se da de acuerdo a diferentes contextos. La idea general es la siguiente. Pensemos, tenemos el cliente y el servidor y que el cliente en este esquema siempre le va a enviar 3 datos al servidor de manera empaquetada. El servidor recibe esos 3 datos y los procesa de manera apropiada. Ahora bien, en esos 3 datos tal vez yo puedo encontrar una forma de insertar un nuevo dato que no es esperado por el servidor, de manera tal que cuando yo inserto ese dato en estos 3 datos del paquete, sigo teniendo una estructura de 3 datos, pero fíjense, uno de ellos está contaminado con un dato particular. Como siguen siendo 3 datos, lo envío al servidor y el servidor lo va a procesar como siempre. Sin embargo, inadvertidamente el servidor ahora ha consumido información que no es la que esperaba. Esa es la idea básica de inyección. Usar una estructura de información de manera tal que yo puedo inyectar datos adentro de esa estructura de información, conservando la estructura de información, confundiendo al servidor. Una manera simple de verlo es analizando la inyección más común, tal vez, que es la de SQL. Pensemos, por ejemplo, tenemos este fragmento de código donde nosotros recuperamos 3 variables de un mensaje POST: username, pass e email. Y usamos esas 3 variables para construir una sentencia SQL que después vamos a enviar a la base de datos. Esas 3 variables las usamos para indicar cuáles son los valores que tienen que ser insertados en la tabla users. Seguramente el propósito de este fragmento de código es registrar un nuevo usuario en el sistema. Tal vez incluso pueda haber pasado ciertos controles de seguridad. Ahora, de acuerdo a lo que venga en ese mensaje POST, la sentencia SQL podría quedar
por ejemplo, de esta forma. Aquí estamos insertando en la tabla users los valores Homero, Homero123 y la dirección de email. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de Homero en el mensaje post viene este string? Claramente no es un nombre de usuario bastante habitual, pero fíjense que tiene una estructura tal que cuando queda insertado en la posición del nombre de usuario, la sentencia SQL sigue siendo válida, sin embargo, tiene un efecto diferente. La sentencia SQL quedaría así. Aquí tenemos el nombre de usuario, esto es username, la variable username. Si lo vemos de esa forma, estamos insertando un usuario con un nombre muy extraño. Pero cuando se analiza realmente la sentencia SQL, lo que estamos haciendo es insertar dos usuarios, uno aquí y otro aquí. El efecto de la sentencia SQL entonces no es el esperado, no es la intención del sistema registrar en un solo paso dos usuarios. Sin embargo, al no haber un control de la estructura del nombre de usuario, podemos ingresar cualquier cosa y alterar la sentencia SQL que queda al final, provocando un efecto que no es el esperado. Este es el típico ejemplo de inyección de datos. La inyección ocurre en el nombre de usuario. Usamos esa variable que no ha sido debidamente sanitizada para insertar información de manera tal que el efecto final no sea el esperado. Pero fíjense que la clave acá es que cuando insertamos ese nombre de usuario extraño, lo que obtenemos es una sentencia SQL que sigue siendo válida. Las vulnerabilidades de inyección son muy fáciles de explotar. Cualquier fuente de datos podría ser potencialmente un vector de inyección. Esto es, cada vez que enviamos datos al sistema, en algún momento los va a procesar, tal vez lo va a insertar en alguna base de datos y eso es potencialmente un vector de inyección. La prevalencia de la vulnerabilidad es bastante común. Se da por ausencia de ciertos controles y la sanitización de los datos, como el nombre de usuario que veíamos en el ejemplo anterior. Es muy común en sistemas viejos donde esta vulnerabilidad tal vez no era tan conocida o el sistema no era publicado a través de la web habitualmente y no había demasiada preocupación por ese lado. Esta vulnerabilidad además es muy fácil de detectar. Es evidente en el código, examinándolo, y además existen herramientas que nos ayudan a detectar esta vulnerabilidad. Hay algunos escáneres, algunos fuzzers, algunas aplicaciones que pueden ir probando de manera automatizada si existe o no una vulnerabilidad de inyección. El impacto técnico de esta vulnerabilidad es severo. Podemos tener una pérdida absoluta o la corrupción de ciertos datos en la base de datos. Podemos llegar a exponer información sensible ante el atacante. Podemos tal vez negar el acceso a usuarios con permisos especiales o, lo que es peor, una pérdida de control completo de la aplicación. Fíjense que lo que tenemos acá es una vulnerabilidad muy fácil de explotar, basta con usar los datos de manera sabia, como lo hicimos con el nombre de usuario en el ejemplo anterior. Es una vulnerabilidad bastante común que se encuentra con sistemas viejos, es fácil de detectar y tiene un impacto técnico bastante grave en el sistema. Otra vulnerabilidad sobre la que se habla bastante en los últimos años es cross-site scripting. Esta es una vulnerabilidad que aparece con frecuencia en muchos sitios web y ha pasado inadvertida durante un tiempo, aunque ahora es bastante popular. La idea de cross-site scripting es simple, pero requiere conocimiento de la operatoria de los servidores y ciertas aplicaciones. Pensemos, por ejemplo, que el cliente va a acceder a un servidor donde puede ver tal vez diferentes productos que estén a la venta y, como ocurre en la mayoría de las aplicaciones de este tipo, también están las opiniones de los usuarios referente a esos productos. Así que si el cliente solicita al servidor ver algunos productos, va a recibir una página donde va a haber un montón de información, entre ellas, por ejemplo, los comentarios de los usuarios. Esto lo va a recibir en un HTML que va a ser procesado por el cliente, como ya vimos en videos anteriores. Ahora pensemos que hay un usuario que sabe que el servidor no controla bien la información que los usuarios
postean en ese servidor. Entonces él deja el siguiente comentario. En ese comentario, fíjense, hay una porción de JavaScript insertado. Tal vez no es lo que espera el servidor, pero si no lo controla, ese script va a quedar almacenado en el servidor junto con el mensaje de opinión del cliente. Entonces, el cliente, cuando vuelva a solicitar ver ese producto, va a recibir la página que tenía anteriormente, pero esta vez con todas las opiniones, entre las que se encuentra la que fue agregada por el cliente maligno. Ese script entonces lo recibe el usuario inocente, que empieza a ejecutar ese script. Y como es JavaScript, nosotros ya sabemos la potencialidad que tiene JavaScript cuando lo ejecutamos del lado del cliente. Puede derivar al usuario a otra página web de manera inadvertida, puede procesar y alterar formularios que el cliente está llenando y un montón de libertades propias del lenguaje de programación en la interfaz que el cliente está viendo en la pantalla. Podría también, inclusive, enviarle cierta información al usuario maligno sin que el usuario inocente lo sepa. Esto es lo que se denomina Cross-Site Scripting o XSS, y van a encontrar varios ejemplos y varias explicaciones técnicas sobre esta vulnerabilidad en Internet. La clave de XSS entonces es que un usuario inocente inadvertidamente ejecute un script que fue inyectado por un cliente maligno en un servidor. Existen en realidad tres formas de ataques XSS. El primero es denominado Reflect XSS. Aquí la inyección viene en el request y se aplica directamente a la respuesta sin demasiado procesamiento. Por ejemplo, en algunos sitios podemos buscar información. Aquí estamos buscando la palabra celulares. Esto va a generar una página web donde es muy probable que se mencione el término de la búsqueda. Por ejemplo, aquí en Amazon. El término celulares que estamos buscando aparece mencionado aquí abajo. Esto significa que el sistema tomó ese término, celulares, y lo trasladó a la frase que menciona los resultados para ese término. Amazon sin duda sanitiza estos datos, pero si no lo hiciera, nosotros podríamos buscar en el buscador ese término. Esto provocaría que el sitio tome el término que yo busqué, que sería aquí este script, y lo traslade a esta frase. Va a quedar insertado en el HTML de esta página y el usuario inadvertidamente va a estar ejecutando algún script. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo logro que el usuario inocente busque esto? No, este puede ser un URL que ha sido incluido, tal vez, por ejemplo, en algún mail que el usuario inocente leyó sin saber cuál era la fuente e hizo clic ahí tratando de ver un listado de productos que no existe. El otro tipo de ataque XSS es el stored o el almacenado. La inyección acá se almacena en el servidor, es consumida luego por otros clientes, como en el ejemplo que veíamos antes sobre los comentarios de los usuarios. Y por último el DOM XSS. La inyección aquí viene en el request, queda insertada en el DOM del documento, pero se va a activar cuando se procese en algún momento el DOM. Esto es, el script queda incrustado en el documento, tiene asignado un lugar en el DOM y eventualmente, de acuerdo a cierta operatoria, tal vez procesando algún formulario o con alguna acción del cliente, ese script se ejecuta al procesar el DOM por parte del JavaScript original. Así que la apariencia de la página aquí no necesariamente cambia. XSS es fácilmente explotable. En realidad es una vulnerabilidad que a veces ni siquiera requiere un conocimiento técnico por parte del cliente. Existen herramientas automatizadas que detectan estas vulnerabilidades y aplican XSS. Recordemos, la gracia de XSS es poder contaminar el servidor con cierto código JavaScript que va a ser consumido por otros usuarios. Bueno, y hay varias maldades que se pueden aplicar y que son muy conocidas, así que a veces ni siquiera hace falta demasiado conocimiento técnico. Es una vulnerabilidad además extremadamente común, se encuentra en aproximadamente 2/3 de las aplicaciones web. Es muy fácil de detectar, y como dijimos, existen herramientas automatizadas que nos permiten detectar estas vulnerabilidades, y el impacto técnico es mixto, depende del tipo de ataque XSS. Probablemente el impacto del XSS almacenado es mucho más severo porque el script queda almacenado y va a impactar en una mayor cantidad de usuarios.
Recomendamos, o mejor dicho, consideramos que es obligatorio visitar el sitio de OWASP, especialmente aquello que tiene que ver con el top 10 que mencionábamos recién, donde está el listado completo de las vulnerabilidades y las explicaciones que habíamos mencionado, con algunos ejemplos inclusive. Proveen también una guía rápida de prácticas de codificación segura que vale la pena examinar. Para muchas características particulares de la programación que requieren atención desde el punto de vista de la seguridad, como por ejemplo el manejo de sesiones, existen un conjunto de ítems a modo de recordatorios o checklist que debemos observar como programadores.